de María Montaña Domínguez Carrero, secretaria de Altú, y que en esta ocasión están acompañados por Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Voy a dar la palabra a Bonifacio. Bonifacio, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Hace 4 días empezábamos con un proyecto, una idea, un concepto que era Sensaciones Espirituales de la Vela de Open, y hoy, varios meses después, 5 meses, estamos presentándolo en Fitur. Primero hay que empezar agradeciendo a la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura, el que nos haya apoyado en esta iniciativa y que nos permita el día de hoy estar aquí en Fitur y eso están presentando esta idea, este proyecto, este concepto. Hay que decir que el objetivo que nos reúne a la Asociación Altú, Alojamiento Turístico de Plasencia, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Pimentón de la Vera, y a la Asociación de Turismo de la Comarca de la Vera, Uribe, es potenciar, vender las cualidades y todo aquello que tenemos en nuestro entorno. Es un proyecto que se basa en el territorio norte de la provincia de Cáceres, 50 términos municipales, donde hay elementos suficientes que amparan la denominación de origen protegida, su producto en pimiento para pimentón y su elaboración. Todo ello unido a la capacidad gastronómica que tenemos, las instalaciones turísticas y alojamientos turísticos, hoteles, restauración que tenemos, nuestros productos de la comarca y con el apellido Pimentón de la Vera, lo que queremos hacer es dar al turista que nos visite un atractivo más que le haga pensar en que la zona de producción del Pimentón de la Vera tiene algo más que ofrecerle para descubrirlo. Es un proyecto donde todas las partes interesadas que forman parte del concepto, industrias elaboradoras, agricultores, secaderos de pimiento para pimentón, restaurantes, alojamientos turísticos, zonas de recreo de la comarca, ayuntamientos que tienen elementos susceptibles de ser presentados y ofrecidos al turista, todo ello quiere ser Sensaciones Pimentón de la Vera. Decía que empezábamos hace unos meses, durante el mes de noviembre, tuvimos una serie de actividades a lo largo de todo el territorio, Ciudad de Plasencia, Barandilla, Villanueva, Jaraíz de la Vera, en el ámbito de las industrias de pimentón, en el ámbito de la restauración que tenemos allí, de todos los agentes que se han unido a este proyecto y que se van a ir sumando a medida que avancemos, porque no se trata de un proyecto de un tiempo, de un año, se trata de un proyecto de futuro, de continuidad, donde todos los agentes querrán participar y estaremos contentos de darles salida y un ofrecimiento para todos aquellos que nos visiten. Hoy se trata de ofrecérselo a los turistas que pasan por Fitur, un proyecto que deben conocer para que la comarca de la Vera, la zona de producción del pimiento, se ofrezca como lugar de turismo, de visita, para que puedan pasar más de un día, 2 días, 3 días, conocer nuestra forma de hacer, conocer nuestra forma de elaborar el pimiento y conocer la gastronomía que hacemos unida a esa especie que es el pimiento de la Vera, que tiene una denominación de origen protegida. El Consejo Regulador es un firme convencido de que hay que potenciar estas iniciativas turísticas para que el producto que nosotros ofrecemos, que es singular por su forma de hacer y de trabajar, vaya unido siempre al desarrollo turístico de la comarca, porque no debemos olvidar que un producto con el de origen lo que hace es fijar la población al medio rural. Y el medio rural necesita de visitas, necesita de turismo, necesita de inversiones que puedan ofrecerse, y en esa línea el Consejo Regulador va a trabajar decididamente con los operadores de turismo, de restauración, de hostelería y de alojamiento para ofrecérselo a todos aquellos, como decía, que nos visitan y por supuesto en espacios exteriores que hagan que sea atractivo visitar el norte de Cáceres unido al producto Pimentón de la Vera. Por nuestra parte terminamos. Montaña ahora les hablar algo más de información de lo que es el proyecto, pero que sin duda es el trabajo y el esfuerzo de todas aquellas industrias implicadas en la defensa de un producto, en la defensa de una zona turística y en la defensa de un territorio singular como es la comarca de la Vera y el norte de la provincia de Cáceres. Muchas gracias. Que nace justo desde abajo, desde el empresariado, desde los empresarios de turismo y desde los empresarios del pimentón, unidos para crear una sinergia y para crear un producto que se vende por sí solo, porque ustedes abren una lata de pimentón y ahí empieza la alegría de la cocina de Extremadura, o sea, ese olor, que si no hay umami para los olores, pues habría que inventarlo. Yo creo que si algo lo tiene es el pimiento. Entonces nos parecía un producto tan singular y tan excelente que decidimos mundialmente conocido. Otro era que tenemos
un alto porcentaje del empresariado turístico de Extremadura estaba justo en la zona pimentonera. Las 5 comarcas que son La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambrós, Tierra de Granadilla y Vegas del Alagón. Por tanto, ahí tenemos un territorio que tiene bellísimos paisajes, rico en patrimonio natural y rico en patrimonio cultural. O sea, lo tenemos casi todo. O sea, tenemos que hacernos fuertes. ¿Cómo? Pues con la unión. Por eso nuestro proyecto es abierto, participativo, como bien decía. Y digo, tenemos que buscar cómplices. Y estamos buscando cómplices, seguimos buscando cómplices. El año pasado, 2018, hemos trabajado conjuntamente con La Vera. Ahora nuestro esfuerzo se va a ir dirigido durante este año a sumar esas otras comarcas que todavía han tenido una participación más tímida o que todavía no han empezado a participar directamente en el programa.